Recibimos como todos los viernes al representante del Infonavit en Coahuila, Gustavo Díaz. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Chuchoy? Muy bien. Fíjate que haciendo un recuento un poco de los 50 años del Infonavit, que este año se cumplieron, dimos un recorrido sobre todo para ver cómo ha evolucionado el tema en estas colonias que el Infonavit construyó. Que estamos hablando de Zapalinamé, Chapultepec, Satélite, Bonanza, y estamos hablando de que se construyeron a finales de los 70s y a principios de los 80s, o sea, ya pasaron. ¿Cuál de más de 30 estos años. 4 o 5 que mencionaste sería el primero? ¿Zapalinamé? Zapalinamé fue el primero, pero fueron muy seguiditos y también, pues bueno, anteriormente construir un fraccionamiento duraba 3, 4 años la construcción, ¿no? Ahora es un poco más corto y no lo construye el Infonavit, que eso es importante entenderlo. Esos primeros sí los construyó el Infonavit. Sí, los licitaba, los construía y vendía. Entonces hacía toda esa actividad en su primera fase, que esa fase se terminó hace más de 30 años. Lo más importante, creo yo, y tú que conoces muy bien tu ciudad y conoces muy bien el sureste de Coahuila, sabes que pues, la ciudad ha evolucionado, ¿no? Ha crecido y sobre todo hablar de Bonanza hace 30 años era decir... Estaba lejísimos. Pues sí, estás condenado a distancias largas. Te voy a no decir tenías un cómo acceso. decía la gente. La gente decía, está entre Saltillo y La Aurora. Así decía, porque Sí. La Aurora, que es donde está el semáforo Así es. de la calle Arizpe, en Valdés Sánchez y la calle Arizpe, pues ya era Sí, un poblado muy lejano. Exacto, ya era lo lejos y vivir ahí representaba muchísimos costos. O sea, seguramente ni siquiera llegaba el transporte público. Había una hasta ruta, eso, el Fábricas, era una ruta. y se acabó. Entonces, creo que es muy importante ver ahora una colonia como Bonanza que pues ya es una zona comercial, ya es una zona que está muy cercana a todos los Creció la accesos. plusvalía. Crece la plusvalía a raíz de que la misma vivienda va evolucionando. Vimos casas de 20 metros de frente y tú dices, bueno, ¿cómo es posible una casa de 20 metros si en su momento todas eran iguales o todas tenían un modelo muy similar? Pues es eso, es la vida misma, porque la vivienda se modificó como se modificó la vida de las personas que viven en esa colonia. Le compraron a su vecino, extendieron, otras casas que muy poquitas son muy similares a las fotografías que teníamos, pero más allá de ir a los cambios que existen, es recordarle a todos los que nos escuchan y nos ven que el Infonavit se adecuó justamente con eso. Y muchos de esos créditos, pues obviamente ya se pagaron, ya pasaron, digámoslo así, inclusive a otras familias o dentro de la misma, y que tienen la posibilidad de seguir aplicando créditos que les ayuden a modificar la vivienda, porque una vivienda no son 4 paredes, es la extensión de tu vida, es inclusive el reflejo de tus costumbres, de tu cultura, y todos esos modelos caben. Y para eso el Infonavit tiene que seguir evolucionando, ¿no? Tenemos créditos como el de Mejora, el Mejoravit, que ayuda sobre todo al mantenimiento, aunque existen personas que han utilizado el Mejoravit para modificar sus viviendas, comprando materiales y yendo en etapas, o también existen productos de crédito para la modificación y la construcción de la vivienda. ¿Habrá manera de saber cuál fue el primer crédito aquí en Saltillo? ¿Cuál Estamos familia en fue eso. la beneficiada con la primera casa de Infonavit? Estamos en eso y estamos investigando porque muchos de estos pues a lo mejor ya no viven en esa vivienda o quizás ya vendieron esa vivienda, no hay ningún problema. Pues repórtense. Yo creo que es bien importante los que por ahí obtuvieron su crédito entre el año 75, 78. Repórtense porque sí nos gustaría saber sus historias y sobre todo saber pues cómo ha evolucionado, ¿no?, esa parte de su crédito. 844-100-1010. Si usted fue de los primeros habitantes del fraccionamiento Zapalinamé, que desde Por favor, mi punto claro. de vista fue el primero aquí en Saltillo, y cheque usted su número, a lo mejor usted fue el primero. Así Sería es. muy interesante conocer su punto de vista. Hay historias muy interesantes y yo creo que es retomar la visión que tiene el instituto. El crédito número 1, todos pensaremos, fue en la Ciudad de México. No fue en la Ciudad de México, fue en Tijuana. Y ese crédito número 1, la viuda de aquel trabajador sigue viviendo en esa casa. O sea, estamos hablando desde finales del 72, sigue viviendo ahí. Y evidentemente por ahí hay un video que les podemos compartir en donde, o sea, se ve toda la evolución que tuvo dentro de esa misma vivienda y que sigue viviendo ahí la misma familia. Nosotros lo que buscamos es darte esas opciones, ¿no? Obviamente hay historias del todo y lo hemos visto aquí en los mensajes que nos mandan, historias negativas, historias positivas. Lo que queremos es que entiendas que el Infonavit siempre va a estar contigo y es que la relación con el Infonavit trasciende a veces la vida. Y no quiero sonar exagerado, pero ese patrimonio que tú
construyes o que tú tienes, lo heredas y se vuelve un punto medular para tu familia. También quiero que sepas que el crédito está para eso, ¿no? Para ayudarte en todas tus etapas y para afianzar tu patrimonio. Sí, fíjate que los primeros fraccionamientos fueron los que tú señalas. Y sí, era muy bonito ver el fraccionamiento recién hecho y todas las casas igualitas. Igual, Y ahora sí. son contadas las que todavía permanecen iguales que como fueron entregadas. Y es que es parte de la vida misma, o sea, porque no podemos obsesionarnos con la idea de que todas las casas iguales pues podrían ser más eficientes o podrían ser mejores. Final de cuentas, si consigues una licencia de construcción, si cuentas con todos los requisitos, pues ampliar paredes, el segundo piso o hacer una terraza, todo eso es válido y es posible. Y creo que a veces creemos que eso está muy alejado de la realidad y no, o sea, si tú te pones a ver en tu mismo caso familiar, todos los que nos ven, pues nada más acuérdate de cómo era la casa de tus abuelos o la casa de tus padres y cómo ha ido evolucionando, pues porque la vida misma evoluciona, ¿no? Hay veces que se acondiciona un cuarto en la planta baja porque algún familiar lo requiere o algún... Sí, pues veníamos de casas muy grandes. Claro, Las exacto. casas de los papás y de los abuelos eran muy grandes y luego ya se vinieron las casas chicas. Y hay gente que se queja, pero no saben cómo viven en Japón, si no, no se quejarían tanto. Los espacios son todavía más reducidos. así es. Pero qué interesante conocer a las primeras familias que ocuparon estos créditos. Estamos en búsqueda de ellos y claro que queremos conocerlos. Gustavo, todos los días que pasa uno por las oficinas del Infonavit ve las filas interminables de gente. ¿A cuántas personas están atendiendo por semana? Mira, es un promedio de 300 personas diarias. Estamos hablando de alrededor de 1,500. unas 1,500 personas. Yo primer consejo que podría dar para estas largas filas es, primero que nada, recordar que abrimos hasta las 2:30 de la tarde. No es verdad que tienes que llegar a las 6 de la mañana o a las 7. Ayer, el día de antier, salimos a Torreón temprano, salimos por ahí de las 7 de la mañana, ya había gente formada. Entiendo que te vas y te formas para poder, pero el flujo es constante. Yo lo que recomendaría es saca tu cita en el Infonatel, en el 800-008-3900. En ese Infonatel puedes hacer tu cita y te respetamos el tiempo si lo tienes medido. Otra, ir después de las 11, 12 del día va a ayudar muchísimo porque para esas horas mucha gente está acostumbrada a ir muy temprano. Entonces, si tú ya pediste el día, si ya tienes más flexibilidad, vete después de las 12 del día, que es el mejor consejo. Y la otra, recordar, si tienes un convenio, si tienes algo ya más especializado, no necesariamente tienes que ir a la fila que es de todos los servicios. También puedes ir en la parte de atrás, en el segundo piso. También estamos atendiendo a todos. O sea, en realidad lo que buscamos es respetar al que fue y al que llegó primero. Pero hay veces en los cuales tienes que ver algo más especializado y tienes que ir a la parte de atrás. Nadie te va a detener, nada más menciona cuál es el trámite que quieres hacer para que te podamos canalizar. No hay necesidad de madrugar. No hay necesidad de madrugar y sobre todo estamos hasta las 2:30. Llegas a las 2:20, te vamos a atender con todo gusto. Muy bien, vamos con Janet Morales, ya tiene mensajes de nuestra audiencia. Adelante, Janet. Así es, Chuchu, ya nos empiezan a llegar los mensajes al centro de mensajes y bueno, nos llegan dos. Uno acerca de buen día. Se me va a pensionar en 2 años y tengo crédito Infonavit. ¿Cómo se va a pagar o qué va a pasar aquí? La siguiente pregunta, buenos días, tengo una hija que sacó un crédito compartido. El muchacho se fue de casa y dejó de trabajar. Ella ya vive sola dentro de la vivienda. ¿Cómo se puede arreglar lo del crédito para que se lo pasen a ella? Porque él la está amenazando de quitarle la casa. Y otro más nos envían por acá. ¿Me puede decir, si no tengo crédito porque trabajamos por nuestra cuenta, cómo se nos puede ayudar o no tenemos derecho a uno? Gracias, Janet. Yo creo que la primera es, si te vas a pensionar en 2 años, recuerda que puedes hacer un convenio con el Infonavit, ya con tu dictamen de pensión, para que se ajuste a esa misma. Yo sé que muchas veces la gente piensa, oye, pues ya me pensioné, ya el crédito queda saldado. En realidad, no. Tienes que seguir contribuyendo con tu crédito, pero puede haber mejores condiciones con tu dictamen de pensión. Acércate al Infonavit porque quizás desde este momento puedas cambiar tu crédito de salarios mínimo a pesos y ya tengas esa ventaja estos 2 años y ya cuando tengas tu dictamen podemos hacer otra reestructura. En la cuestión de créditos conyugales en los cuales ya una persona pues salió de esa vivienda, hay que recordar que el crédito es una responsabilidad.
y es la responsabilidad de ambos, cada quien con su crédito que se unió. Yo te recomendaría, más allá de ver que te pasen el crédito, yo te recomendaría tener una asesoría legal, porque obviamente hay una separación, hay un divorcio, y cuando hay un divorcio tienen que arreglarse cuestiones legales primero. Lo del crédito no es que sea secundario, pero él no te puede quitar la casa por ningún motivo, porque tú también eres dueña. Nadie te puede despojar de lo que tú eres dueño. Así seas dueño de la mitad o estés en coparticipación con alguien más. Pero yo creo que lo más importante ahora es empezar por un buen arreglo o por un juicio entre ustedes dos y entender que la responsabilidad es de ambos. Si él no cumple con su responsabilidad, tú tranquila. O sea, él tendrá que cumplir, pero a ti no se te va a despojar de tu derecho. Y la última, trabajo por mi cuenta. Tengo derecho al Infonavit. En realidad no tenemos un producto actualmente para los trabajadores que trabajan por su cuenta, pero sí tenemos un producto para aquellos que cotizaron en algún momento. Si tú cotizaste en algún momento, haya sido el trabajo que sea y después te saliste de una relación laboral con un patrón para poner tu negocio, para emprender por ti, todo eso que se acumuló en la subcuenta de vivienda se puede utilizar en un crédito bancario. De hecho, ya hay un producto que se llama Mi Cuenta Infonavit más crédito bancario. Hay 5 bancos que te lo ofrecen y puedes utilizar esa subcuenta de vivienda. El requisito es que tengas más de 100,000 pesos y hay más de 1 millón de trabajadores en el país que pueden aspirar a esto. En el futuro vendrán más opciones. Recuerda, la única condición es que en algún momento hayas cotizado. Esa es la base importante, porque el Infonavit anteriormente solo ponía este derecho del crédito a los que estaban cotizando en ese momento. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que de 60 millones de cuentas, casi 20 millones son las activas. O sea, hay 40 millones inactivas. Y que creo que es importante saber que ellos también tienen el derecho porque tienen un dinero en su cuenta de vivienda y van a tener más posibilidades en el futuro. Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Te vamos a enviar todas las preguntas que llegaron a tu cuenta de WhatsApp para que nos hagas favor de contestarlas y te vamos a pedir que te traigas el video ese de la familia de Tijuana. Me lo voy a traer. Para el próximo viernes. Y en búsqueda de los primeros créditos que se dieron en Coahuila para conocer sus historias. Y ojalá, si usted tiene su crédito y es de los primeros, comuníquese con nosotros y la vamos a ir a visitar y a conocer su casa y a que nos dé una opinión de cómo le cambió la vida gracias a ese crédito del Infonavit. 8:17, regresamos en un momento. Muchas gracias, Gustavo. Gracias.